A partir de este momento, te entregamos una clave para ingresar a China, para descifrar y descubrir la realidad y potencia de un país increíble. Clave China, mucho más que un programa radial, un viaje a un país, casi continente. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clave China. Hemos iniciado marzo, un mes marcado por uno de los aniversarios que recuerdan una de las épocas más oscuras de la República Argentina. Así como Clave China ha mostrado tramos de la historia para entender el presente, en particular por el perfil de nuestro programa, ustedes lo saben, nos hemos sumado a la difusión de aniversarios que hacen a la historia de la República Popular China. Pero hoy quiero compartir con ustedes la iniciativa que se reflejará en sucesivos programas a partir del 8 de marzo, donde tendrán lugar testimonios de quienes compartirán su experiencia tanto previa como la vivida durante el golpe militar que instauró el terrorismo de Estado en nuestro país. Nos sumamos al persistente reclamo de memoria, verdad y justicia, por los 30.000 detenidos desaparecidos, por los encarcelados, por quienes se vieron forzados a abandonar el país, por los niños que fueron apropiados a manos de las fuerzas militares y por todos aquellos que sobrevivieron y los que se quedaron aportando a la resistencia desde el lugar que ocupaban. Nuestro homenaje, como les dije, será a partir del próximo domingo. Dicho esto, hoy Clave China va a analizar junto al artista plástico Julio Carrasco Bretón, lo que considero un lujo, los hechos que dominaron desde el fin de semana pasado y a lo largo de esta semana, los hechos ocurridos en México tras la captura y muerte de uno de los principales cárteles, pero que ya lo escucharán, cuyas consecuencias ha sido una mayor ola de violencia y que expresa este hecho la complejidad de lo que vamos a analizar y compartir con ustedes en este programa. Creo que vale la pena que lo escuchen y que compartan el programa para ayudar a entender qué es lo que pasa a nuestro alrededor y qué es lo que pasa en nuestro propio país. Como siempre, iniciamos el programa con música. Rose, Rose nyawaku, itulah dia. Jalan timing bambu cukup bergaya. Lain dari saya orang tak berani rapat. Banyak sudah coba tapi tak dapat. Rose, Rose, I love you with my aching heart. What is your future? Now we have to part. Standing on the jetty as the steamer moves away. Flower of Malaya, I cannot stay. 新的十月，新的情意，圣洁的光辉照大地。新的十月，新的情意，圣洁的光辉照大地。汪汪汪汪汪汪汪 Rose, Rose nyawaku, itulah dia. Jalan timing mambo cukup bergaya. Lain dari saya orang tak berani rapat. Banyak sudah coba tapi tak dapat.
情意，圣洁的光辉照大地。新的誓约，新的情意，圣洁的光辉照大地。汪汪汪汪汪汪汪！玫瑰玫瑰，心儿间。玫瑰玫瑰，思儿间，来日风雨来摧毁，毁不了冰滴之连理。玫瑰玫瑰，我爱你。玫瑰玫瑰，我爱你。新的誓约，新的情意，圣洁的光辉照大地。新的誓约，新的情意，圣洁的光辉照大地。汪汪汪汪汪汪汪 Rose Rose nyawaku, itulah dia. Jalan timing mambo. Y como siempre, China en clave de noticias, con lo más destacado de la semana en materia informativa del país asiático, en la voz, claro, de nuestro colega Enrique Gón del Grupo de Medios de China. Lo compartimos. China en clave de noticias. Los principales títulos de la semana. Hola amigos de Clave China, ¿cómo están? Están escuchando China en clave de noticias. Durante la visita oficial del canciller alemán Friedrich Merz a Beijing, China y Alemania emitieron una declaración conjunta en la que reafirman el respeto mutuo, la cooperación beneficiosa para ambas partes, el diálogo abierto y la colaboración para hacer frente a los retos comunes como principios fundamentales que guían las relaciones bilaterales. Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, presidió este viernes una reunión del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China para discutir un borrador del esquema del 50º Plan Quinquenal para el Desarrollo Económico y Social y un borrador del informe sobre la labor de gobierno, los cuales serán presentados por el Consejo de Estado a la próxima sesión anual del máximo órgano legislativo del país para su revisión. China está profundamente preocupada por la escalada del conflicto entre Pakistán y Afganistán y pidió a ambos lados que pongan en práctica un alto el fuego lo antes posible, informó este viernes la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning. China continuará jugando un papel constructivo para la paz a su manera y apoyará todos los esfuerzos por la paz, declaró este viernes la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China ante una consulta sobre la crisis de Ucrania. El centro de prensa para las sesiones anuales de los máximos órganos legislativos y asesor de China, conocidas como las dos sesiones, se ha inaugurado el 27 de febrero en Beijing. China ha tomado la decisión de no imponer aranceles adicionales sobre algunos productos que importa desde Canadá desde el 1 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2026, informó este viernes el Ministerio de Comercio. Dichos aranceles se habían impuesto previamente tras una investigación contra la discriminación. El sistema operativo para computadoras cuánticas Origin Pilot, desarrollado íntegramente en China, ya está disponible para su descarga pública, informó el diario Science and Technology Daily. El lanzamiento marca un paso clave para reducir las barreras técnicas y acelerar el desarrollo autónomo del ecosistema chino de computación cuántica. La Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de China anunció que este año
trabajarán para acelerar el desarrollo de la Estación Espacial de País Tiangong y la exploración lunar tripulada. El organismo aseguró que la Tiangong opera con normalidad y añadió que se han alcanzado progresos en el trabajo principal relacionado con el programa lunar tripulado. En este sentido, el país ha logrado diferentes hitos. El segundo gran crucero construido en China será entregado a finales de 2026, tras completarse la construcción de su estructura principal, informó este viernes el astillero China State Shipbuilding Corporation. Con un tonelaje bruto de 141.900 toneladas, el crucero representa un paso más en la capacidad de China para construir grandes cruceros. Amigos, así llegamos al final de esta edición de China en Clave de Noticias. Soy Kike Gon. Hasta la próxima. Clave China. Oh yeah, come on, take your time， 今晚拨快心跳的节奏。No no 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 So tonight， 要你和我漫游到月球。Yeah yeah yeah yeah。Yeah, yeah, yeah, yeah. Just right， 油门降到最快，加速启动脚引擎，手感觉不够是一条非常别频率，你写下的天气 I'ma make it work。 Yeah，Shorty I'm a party to the sundown， 无法解释现在感觉到的神秘，快走奔到我怀里 before the sunrise， 没有你也只能成为 nobody。 没有我就太长了，微笑眼神让你想要 make it right，Just love me right，Baby love me right，哦让我靠近身旁，一切有微微，我绽放美丽 universe，Just love me right，我的宇宙全都是你 ，Just love me right，Just love me right，Just love me right，我的宇宙全都是你。Sunlight， 点亮无数的爱，Do it for life，No no no， 无法再等待。变成像霓虹般一环夹着我们，我依然在你的回灯上徘徊。I can do this all night long, baby， 没有了你，我要去哪里找？我会是上苍海。像萤火游戏舞蹈，月光下热情燃烧，意识在是要飞得更高，要飞得更高。现场瞬间狂跳大引爆，上空离开这地表，地球放在脚下甩掉了你。你无边界太长了，微笑眼神让你闪亮 ，Make it right，Just love me right，Baby love me right，So come on baby， 我想要人等你，布满你的美丽 universe，Just love me right，我的宇宙全都是你 ，Just love me right，Just love me right，Can you love me？Just love me right，I just wanna make you love me， 在每一个夜晚降临，出现在我天际最深的你。Oh yeah， 在黑夜的怀里，不少清醒，感觉瞬间和你一起。你无边界太长了，微笑眼神让你闪亮 ，Make it right，Just love me right，Baby love me right，哦，像我靠近释放一切有微微，我绽放美丽 universe，Just love me right，我的宇宙全都是你。Just love me right，Just love me right，在我的宇宙全都是你。Just love me right， 激动的 Just love me right， 就我和你 Just like me，I just wanna make you love me。Got to love，got to love， 我的宇宙全都是你。You love me，You love me，You love me。A veces, para mirar, para entender realidades complejas, donde intervienen muchos factores, hace falta alejarse, como cuando uno mira un cuadro. Por sugerencia del escritor José Caminiecki, elegí pedirle al artista plástico mexicano Julio Carrasco Bretón, de un vasto reconocimiento internacional por sus obras, fundamentalmente murales, que circulan por varios países del mundo, su opinión sobre lo ocurrido en México.
Por supuesto, abordamos el fenómeno del narcotráfico tras la captura y muerte de uno de los principales jefes narcos del cártel Jalisco Nueva Generación, el Menchu, Nemesio Oseguera Cervantes, y la ola de violencia desatada como réplica de las bandas narco. Bueno, con quien van a escuchar ahora, Julio Carrasco Bretón, tendría que presentarlo más extensamente. Les digo, bueno, como les comenté, artista plástico por vocación, pero un humanista por convicción. Aquí la charla mantenida con él es muy, pero muy rica para que ustedes aborden el tema desde la perspectiva de un artista cuya sensibilidad nos mete en los huecos de realidades muy, pero muy complejas. Bueno, un gusto contar aquí en Clave China con Julio Carrasco Bretón, artista plástico, escritor, una persona sensible a las necesidades humanas, y pensé que durante estos días hemos sido impactados por los acontecimientos que han ocurrido en nuestra querida México, y pensé, después de escuchar y leer muchísima información en la tele, en la radio, en los diarios, que venía muy bien una voz como la de Julio para que nos explique qué es lo que él está leyendo respecto a un acontecimiento que cobró vidas, donde hubo atentados, creo que hasta se escaparon de una de las prisiones de Puerto Vallarta un grupo de presos, donde se incendiaron autos. Es decir, hay muchísima información, pero no hay una lectura integral que nos permita ubicar en el escenario correcto qué es lo que está pasando hoy en México. Julio, bienvenido, te escucho. Pues muchas gracias y bueno, espero que estos comentarios normen un criterio más amplio a nuestros radioescuchas. Te debo decir que como artista efectivamente siempre me ha preocupado la realidad de Latinoamérica y en este caso particularmente de México y específicamente los acontecimientos de esta semana. Es importante, como tú lo acabas de señalar, hacer una síntesis, primero analizarlo y hacer una síntesis. Es decir, porque en todo esto también hay lo que se llama en inglés, no me gusta el término, pero fake news. Te puedo decir que en México este acontecimiento se veía venir. Nosotros lo veíamos venir. Incluso tenemos nuestras propias hipótesis que ya las desarrollaré en función del tiempo que tengamos de esta entrevista. En primera instancia era un rumor a voces que estos carteles se generaron, vamos a decir, a partir curiosamente del neoliberalismo. Desde que los tecnócratas llegan, es decir, se empieza a establecer una relación más estrecha con los carteles, lo que yo llamo la narcopolítica. Estoy hablando de los regímenes, por dar una referencia, no es cuestión de personificar o diabolizar expresidentes, pero esto se da a partir de Miguel de la Madrid hasta nuestros días, incluyendo el sexenio anterior. Es decir, se fue construyendo una relación más estrecha hasta que se convirtieron, vamos a decir, en socios y se dio lo que se llama la narcopolítica. De ahí se pasó a un narcoestado, ¿sí? Y después a lo que nosotros llamamos un estado fallido al interior, es decir, la imagen de México al exterior es diferente, pero ya es decir, en el México profundo eso es lo que estaba sucediendo. Es decir, se llegó un momento en que se podía considerar que había un estado dentro de otro estado. ¿Cómo digo esto? Bueno, ¿cómo es posible que al menos 9 estados estaban controlados por los narcos? Es decir, control de carreteras, pago de piso, violencia, desapariciones forzadas, fosas, todas estas cosas espantosas que demuestran una poca consideración al valor de la vida. Y por otro lado, pues una sociedad extraviada que con una política de avestruz, o sea, negar la realidad, dependiendo del nivel socioeconómico, ¿verdad? Porque pues, la gente más rica tiene sus guardaespaldas, etcétera. Pero la gente de la clase media para abajo es la que sufría estas inclemencias. En todo esto, desde luego,
hay que entender que no es un problema moral como tal, es un problema económico. ¿Qué representa el narco? Vamos a decir, el narco, pues el negocio, pues representa aproximadamente, según cifras estimadas, 600 mil millones de euros o de dólares, como quieras verlo. Ahora bien, pues la droga no llega a Estados Unidos por DHL, United Parcel. Si todos pensamos que ni tampoco se distribuye a los 50 estados de la Unión Americana en drones, ¿verdad? O sea, hay todo un sistema de distribución, de comercialización. Pero, ¿qué es lo que sucede a nuestro modo de ver en Estados Unidos? Tengo que hablar de Estados Unidos de Norteamérica. Porque hay grupos, hay mafias, pero vamos a decir que están controlados por los gobiernos. No llegaron a este exceso que se dio en México de crear un estado dentro de un estado. Y llega el momento entonces en que ha habido una intervención, o sea, hace una semana y fracción, vinieron unos militares a una práctica militar a México. Para algunos sospechábamos que este era un acuerdo interno para tratar de que estos agentes aleccionaran o asesoraran a la Guardia Nacional y a la Policía Mexicana, porque si una cosa es cierta y no se puede ocultar, es que la eficiencia del espionaje de agencias como la CIA, la DIA, etcétera, son impecables, por decirlo así. Entonces ya tenían registrados dónde vivían y dónde estaban esta gente. Entonces la reyerta en donde muere la cabeza principal de uno de los carteles más importantes, que además tenía relación con 40 países, ¿sí? O sea, ya es un problema, no era mexicano ni binacional entre Estados Unidos y México, es un problema internacional. Es decir, cuando te enteras que el cartel de Sinaloa mandó gentes a Ucrania como voluntarios de guerra para aprender a manejar drones, drones con propósitos bélicos, pues dices, ¿qué alcance tiene? Es decir, y cómo se manejaba en el mundo y los bancos, cómo discrecionalmente han lavado dinero, por no decir nombres de bancos. Pero a todas luces es ostensible que la captura y el fallecimiento de la cabeza de este hombre, que generó violencia no en el estado de Jalisco, en 22 estados de la República, ¿sí? Es decir, esto es como un hormiguero que se le mete un cohete y salen las hormigas violentas, guerreras, ¿no? Y eso es lo que ha pasado pues con todos los subalternos de esta red de mafia. Por otro lado, se sabía, no estoy diciendo algo nuevo, se sabía que los narcos contaban con un ejército, por llamarle así, de 100,000 personas, de entre 16 y 26 años, los llamados ni trabajo ni estudio, y que por un ofrecimiento de una cantidad y sin tener un código ético eran capaces de robar o hasta asesinar gente. Y eran después desechados, por eso también existen muchas fosas, ¿sí? Este ejército de 100.000 jóvenes, que también pueden ser desechados, cuentan con armas muy sofisticadas, que es lo que también se observó, preparados como para ir a una guerra. Sí, claro, por supuesto, porque resulta que 7 compañías americanas vendieron en los últimos 20 años 2.500.000 armas a México. Y cuando el gobierno mexicano, a través del secretario actual de Economía en aquel tiempo, fue y levantó la demanda en el juzgado de Nueva York, finalmente el tribunal de Nueva York les dio la razón, por decirlo de una manera prasca, a los dueños, no a los dueños, sino a los fabricantes de armamento. Ahora, esta gente durante años y sexenios ha sido solapada porque no están solos, necesitan la protección de alguien. En cualquier parte del mundo, en una ciudad, por ejemplo, ¿por qué en Marsella, yo que estoy en Francia, por qué en Marsella hay la violencia que hay? Pues seguramente porque tienen el apoyo, el contubernio con algunas autoridades, porque de otra manera no podía prosperar. Lo que pasa es que en el caso de México, la organización es visto desde una perspectiva con una óptica fría, pues están organizados, están protegidos por políticos. Por eso Trump demandaba que se capturaran a narcopolíticos. Ya no quería narcos, quiere narcopolíticos. Porque ¿quién era el que protegía para que este hombre en 2 sexenios se volviera multimillonario?
si lo ves desde la perspectiva de un análisis del perfil psicológico del mentado Meño, como se llama este hombre Osegueda, apellidado Osegueda, pues debe haber sido un hombre inteligente, astuto, y que además estaba protegido, de tal manera que pudo acumular ese capital durante tantos años, ¿sí? Y por protegido. Y bueno, cuando hablo de la violencia en 22 ciudades, ¿qué organización tienen? La reacción fue inmediata. Ahora, esto es un puntaje a favor de la presidenta, de Claudia Sheinbaum Pardo. Es decir, por fin se decidió. Claro que esto también va a provocar un cisma al interior con respecto a la imagen que se tiene del gobierno anterior de Andrés López Obrador, porque esto quiere decir que de alguna manera había un pacto. Y para mí, como artista y como preocupado por mi país, aunque yo viva en el extranjero, es que ella tiene un papel muy difícil, porque tiene que deslindarse, es decir, como sé en cualquier gobierno del mundo, en cualquiera, algunos de los miembros del gobierno anterior pasan a ocupar nuevas curules o nuevos puestos de la burocracia del siguiente gobierno. Y entonces aquí, pues mucha de la gente que rodea a Claudia Sheinbaum Pardo tiene malos de la gestión anterior. Claro. Y eso es ahí, ellos deben estar preocupados porque esa es la demanda, son las cabezas que pide Trump. Finalmente yo entiendo, desde mi perspectiva, que el interés de Trump, pues, no tiene caso hablar de un hombre que es ampliamente criticado, que es bochornoso todo lo que ha hecho y cómo ha descompuesto el tablero del mundo. Es un psicópata, ¿sí? Narcisista. Pero el problema es que finalmente el crecimiento del narcotráfico en México ya era un problema que los podía afectar a ellos. O sea, lo que busca el gobierno de Estados Unidos es que se controle, porque no es posible cómo se alteraron las variables de integridad y de seguridad social en México. Por lo tanto, pues este es el primer paso. Yo supongo, mi hipótesis, bueno, más que una hipótesis, se debe venir que va a haber otros antecedentes, va a haber otros momentos o eventos de violencia, porque pues tiene que seguir con esa táctica y que está asesorada, pues sí está asesorada por los especialistas de Estados Unidos de seguridad nacional, etcétera, ¿no? Y de servicio de la CIA o de la FBI, ¿no? Porque la gente piensa que la CIA es una, ¿no? Bueno, la CIA es la mamá, pero hay las hijitas, varias pequeñas CIA, ¿no? Incluso cuando se critica la política exterior de Estados Unidos, pues muchas veces se cae en la torpeza de pensar que es una decisión monolítica y no es así. Hacia el interior de Estados Unidos hay una sinergia, una correlación de fuerzas entre el Pentágono, los demócratas con los republicanos, la CIA, el FBI, etcétera. Y en ese rejuego finalmente hay una política exterior y una política interior. Pero yo pienso que en este momento el problema de Estados Unidos al interior es muy serio y que, bueno, podría considerarse un elemento de distracción, pero no es así. Ese verdaderamente también es un problema serio. Hay ciudades de Estados Unidos como Filadelfia que la gente ya dice que le llaman Zombilandia por el fentanilo. Sí, sí. Sí, Es sí. decir, antes se veían en San Francisco hace años los excombatientes de Vietnam en la calle, drogadictos o vagabundos perdidos en algunos de los barrios de San Francisco. Pero hoy se ven, por ejemplo, se han visto en Filadelfia jóvenes con una corbata raída que por un momento de banalidad probaron el fentanilo y se quedaron ahí, ya no salieron de eso. O sea, sí es un problema está declarada grave. la emergencia de salud pública en Estados Unidos. Así es, Fentanilo. así es. Ahora, que si esto está maquillado también con la resurrección, más que resurrección, la quitada de máscara de disfraz de la doctrina Monroe. Es decir, Estados Unidos siempre ha sido un país imperialista. Lo que pasa es que ahora es cínico, es abierto. O sea, Trump, ¿por qué yo me pongo a pensar? ¿Por qué los demócratas no despiertan? Yo pienso que algunos de los demócratas están comprometidos con el expediente de Epstein y por eso están callados. O sea, no puedo entenderlo de otra manera. Pero volviendo a México, para no hablar de asuntos internacionales, sí es importante lo que se hizo. No se podía seguir así.
Y creo que ella ha dado el primer paso. El primer paso riesgoso porque durante años estos se armaron, porque hay que aceptar que tienen una organización muy fuerte. En ese sentido, por ejemplo, pues tienen tanquetas, tienen armas para tirar un avión o un helicóptero. Entonces es un conflicto serio. De hecho, la captura de este hombre, pues murieron 25 elementos del ejército y entre subalternos o guardaespaldas de este hombre fueron, me parece que 50 y tantos muertos. Es decir, fue realmente no una reyerta. Es decir, esto fue algo muy serio y yo creo que va a ser el primer paso que da esta mujer, ¿no? Los que pueden estar temblando, pues es la gente que debe estar ligada o estuvo ligada, a ellos se les da protección. Eso es lo que te puedo comentar en términos generales, ¿no? No, y muy clara tu explicación, me deja planteada, porque acá lo más difícil también es plantearse a veces las preguntas correctas. Yo aspiro a que, conociendo el pedigrí, y no por irnos a otro tema, porque yo creo que tiene que ver con el tema, que es los objetivos de Donald Trump hoy en México, como los tiene con otros países. Inclusive aspiro a que esta lucha contra la narcopolítica no le esté allanando a Trump el camino para otro tipo de condicionamientos en México, como lo está haciendo en varios países de Latinoamérica. En ese sentido te diré que, como decía Octavio Paz, yo creo que tanto los americanos como los mexicanos debemos entender que estamos condenados a ser vecinos y entonces tratar de saber que hay una dependencia. Por ejemplo, México depende económicamente de las exportaciones de México en un porcentaje muy considerable. De hecho, México, que era país que productor de maíz, ahora lo importa de Estados Unidos, por decirte algo. Pero por otro lado, por ejemplo, cuando se habla de aranceles, muchas de las autopartes de las compañías productoras fabricantes de automóviles en Estados Unidos, esas autopartes se hacen en México. Si se aumentara el arancel, pues entonces habría un problema muy serio. Es decir, por eso yo creo que ahora Trump tuvo un revés con el fallo de la Corte con respecto a los aranceles. Vamos Ahora, a ver si lo acata. habría que distinguir entre la posición histórica de la doctrina Monroe y de la injerencia de Estados Unidos en los países de Latinoamérica, cómo sostuvo históricamente las dictaduras, cómo ahora amenaza Cuba, etcétera. Pero con México tiene una posición diferente porque es su vecino con 3,000 kilómetros de frontera. Entonces, es muy complicado el asunto, con toda la posición bárbara, salvaje, ¿verdad? Nunca pensó uno que un país que ostentaba y vendía el comercial de la democracia, entre comillas, utilizaba el ICE para reprimir, incluso llegar a matar a gente, como el caso muy notorio de la poetisa, ¿verdad? Y la manera, y los videos, todo lo que de alguna manera los medios han informado ya. Entonces, en ese sentido, habría que distinguir entre esa posición histórica de Estados Unidos y que en este momento el que lleva la careta, pues es un psicópata. Es un individuo que pues, está haciendo cosas, por ejemplo, lo de Groenlandia. Bueno, es que es una cascada de acontecimientos en los que en el año que lleva de ejercicio en el poder, pues se ha desmantelado la posición de quitarles los subsidios a las universidades, en fin, prohibir en museos cierto tipo de exposiciones, etcétera. Entonces, es decir, hay un aceleramiento de la posición de Estados Unidos en función de lo que tú dices, pero vamos a decir, por el estilo personal, si así queremos llamarle, de Donald Trump, que es un estilo narcisista psicópata. Sí, claro. O sea, por ejemplo, el hecho de la película que hizo para su mujer y exhibirla en todos los estados de la Unión Americana y que no tuvo un éxito, y él pues dice que ha sido un éxito. Es decir, el hecho de que el centro Kennedy Center le quiso poner Trump Kennedy Center, pues te habla de un individuo que además es tirano. Nunca pensamos que en Estados Unidos, porque una cosa es el gobierno
los gobiernos del mundo y otras son los ciudadanos. Y en Estados Unidos hay millones de norteamericanos que son buenas personas, son trabajadores. En fin, no todos son, vamos a decir, tienen una manera de pensar como Trump. Clave China, una llave para abrir y descubrir el fascinante mundo que nos ofrece China en todas sus dimensiones. Para los que recién se enganchan, estamos hablando con el artista plástico Julio Carrasco Bretón, un humanista importante que nos ayuda a leer un tramo, dado los últimos acontecimientos de la realidad mexicana tras la captura y muerte de uno de los principales jefes del cártel de Jalisco, Nueva Generación, abatido en un tiroteo y como consecuencia, esto derivó en una ola de violencia que abarcó a varios estados mexicanos. Lo seguimos escuchando. Me puse a pensar en lo que hacíamos esta segunda parte. Sí. Pues cuando se hace un análisis de esta naturaleza, se tienen que tomar a todos a los protagonistas. Es como un doctor o un psicólogo. O sea, no solo atiende al paciente, tiene que ver el entorno social y familiar. En este caso, en el suceso de México, no es un suceso aislado. Es un suceso fuerte, sí, pleonásmico, por decirlo de esa manera, Sí. pero en escalas menores se ha dado en otros lugares, como Marsella, como en algunos lugares de Italia, etcétera. Y el problema es que hay que analizarlo desde esa perspectiva de todos los factores y agotarlo para garantizar que el análisis y la reflexión pues vaya en buen camino, tenga un buen curso, sobre todo cuando el problema no es un problema acabado, que se analiza y ya se tiene la totalidad de la explicación total. Este es un proceso y es un proceso muy largo. Quiero decir con esto que tengo que pensar no solo en los narcotraficantes de una manera abstracta, finalmente cuál es el perfil psicológico, sino del jefe o de los jefes, los capos de todo ese ejército que colabora con ellos, por decir algo, que vive y se sustenta a partir de la delincuencia. Sí, ¿por qué? Porque los gobiernos no han satisfecho las necesidades para canalizarlo a través de la cultura y la educación. Porque hoy por hoy todos los países del mundo lo primero que sacrifican son presupuestos de cultura y educación. Es lo primero que atacan. Sean democracias con Estado de Derecho considerable o con Estado de Derecho en bancarrota. Por un lado. Y por el otro, mientras existan drogadictos, pues habrá un comercio y habrá un narcotráfico. Y mientras los políticos tengan como prioridad su carrera burocrática y ser manejados por el capital, pues también habrá siempre gente que proteja a los narcotraficantes, porque los narcotraficantes existirán si hay consumidores. Pero ¿por qué hay tantos consumidores en el mundo? ¿Por qué hace mi generación de los 70 se hablaba del hashish, de la llamada marihuana, ¿sí? Es decir, se hablaba de los hippies, ¿no? Ese movimiento interesante, porque fue interesante en Estados Unidos, resultado de los beatniks de los 50, 60, pero ahora se habla no solo de la cocaína, no, hay toda una gama, hay una gama de estupefacientes, pero ¿a qué obedece esa demanda? Obedece una miseria existencial, es decir, porque hay una vacuidad a nivel mundial, es decir, porque están de capa caída a partir del cierre del siglo pasado, las religiones no se diga, ¿no? ¿Sí? Tienen menos feligreses, cuando menos en sus mercados europeos, ¿no? Sí, les queda Latinoamérica y África, pero han perdido clientela de feligresía en muchos países de Europa. Tan es así que, por ejemplo, muchas iglesias están cerradas. Entonces, la religión no es una opción en Occidente. Con Oriente no quiero meterme en este momento, pero en Occidente no es opción. Los políticos de antes al menos eran entre discretos e hipócritas. Y había 2 que 3 baluartes. E incluso tenían una personalidad, un porte. Hoy se ha caricaturizado la imagen de los políticos. Desde las primeras investiduras presidenciales, muchos presidentes son caricaturas o caricaturizan durante su
periodo la investidura presidencial. Entonces, no hay una credibilidad hacia los políticos. De hecho, político se ha convertido en un adjetivo. Es político. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que ya es mentiroso. Claro, debo mencionar que, como dice un dicho viejo, ¿no? Pagan justos por pecadores. Hay 2 que 3 sobresalientes políticos, los hay, pero son muy pocos. Es decir, para la demanda mundial hay una pobreza, hay una miseria tremenda. Y también hay una miseria humana, es decir, una falta de valores existenciales. No quiero hablar desde el punto de vista moral, simplemente existenciales y de satisfactores. Es decir, ya no al individuo común y corriente no lo satisface tanto ya el alcohol, no lo satisface tanto el ejercer su sexualidad, no. Entonces busca, no le satisface incluso pues el modo de vida monótono, cómo se organizaban las sociedades, cómo cambiaron incluso las jornadas de trabajo, porque tú puedes decir que no ha cambiado lo de 35 o 40 horas, pero no es eso. Son las maneras como se da la sinergia laboral. Entonces hay un tedio, un hastío. Y entonces la droga, desde las drogas blandas hasta las duras, juegan un papel importante para que la gente se evada. Ha aumentado el número de drogadictos en el mundo. O sea, todo el mundo siempre hablábamos de Estados Unidos tiene 30 millones mínimo de drogadictos, mínimo de los 300 millones de habitantes. Pero no es el único país. Es decir, en Europa hay drogadictos, en España, en Francia, en Alemania, en ascenso. La población, no se diga en Latinoamérica. ¿Sí? No hay ningún país que escape a ello. Por hablar de Occidente, repito, y no mencionar a Oriente. Entonces, el problema es mayor. El problema es decir, no podemos chuparnos el dedo. Tenemos que pensar que la realidad es una realidad lacerante, pero hay que combatirla en la medida de nuestras posibilidades y desde el frente que tengamos cada quien. Se puede combatir con la pintura, con la literatura, se puede combatir con la ciencia. ¿Dónde están los científicos con la globalización? ¿Cómo es posible que los científicos norteamericanos, aunque puedo pecar de ignorante, no se hayan organizado ante el embate salvaje de Trump contra la investigación, es decir, reducción de presupuestos, ¿sí? Cuando los científicos deberían de tener una posición clara, una posición política clara, con una conciencia social. ¿Cómo es posible que haya guerras en este momento? Yo desde hace tiempo se me ocurrió una metáfora y la metáfora es, parece ser que la humanidad sí, está en un transatlántico como el Titanic y hasta arriba están los multimillonarios, los Elon Musk, los Benz, etcétera, ¿no? Y están tomando champaña, bailando y dieta. Pero abajo depende, vienen las escalas, el oficial, el suboficial, hasta llegar los que están abajo, en las máquinas. Y empiezan a decir que se van a descomponer y los de arriba no quieren hacer caso, quieren seguir disfrutando. El transatlántico va a encallar, se va a hundir. Y eso es lo que pasa en este momento con la humanidad. Con respecto, no se dan cuenta, por ejemplo, este salvaje hombre, y no me gusta ni siquiera molestarme ni insultarlo, es obvio que es un espíritu deslenable, me refiero a Trump, cuando se burla del cambio climático, cuando elimina presupuestos, incluso amenaza a la ONU, amenazó varias organizaciones, otras ya se salió, ¿sí? Y el problema de la ecología es grave a nivel planetario. Cuando vemos que en Europa se dan un par de años más para seguir usando el glifosfato, que ha contaminado a algunos agricultores y han muerto de cáncer. Y es decir, y ahora ves en Europa, no sé si en Argentina, pero las tiendas bio. Entonces la gente que tiene recursos compra frutas y alimentos bio que no se han tratado con pesticidas que pueden ocasionar problemas de salud. Pero ¿por qué el Parlamento aceptó años más? Porque hay un problema muy serio. Ya fue anunciado y no hicimos caso. Estamos hablando del año, me parece que fue el 2014 y fue, si no fue la memoria, julio y agosto. Se anunció que en ese momento la humanidad ya no tenía, de acuerdo a sus recursos, los medios para producir la alimentación por los medios normales, naturales, para alimentar a la humanidad si seguía la humanidad aumentando su población. ¿Y qué pasa?
que si tú en un momento dado retiras algunos de los pesticidas, entonces va a disminuir la producción porque va a ser comida carcomida o deshecha por bacterias, por gusanos, por parásitos. Entonces hay un problema serio. Y en lugar de invertir para encontrar una manera de producir industrialmente insecticidas que sean orgánicos y que no produzcan daños, pues no se hace. Se invierte en guerras, se invierte en armas. Todos los países compran armas. Dime qué país de Latinoamérica no está comprando armas. Todos compran armas, ¿sí? Pocas o menos, pero ¿y a quiénes se las compran? Es el doble discurso. ¿Quiénes son los productores de armas? Son Israel, Francia, España, obviamente Estados Unidos, Checoslovaquia, etcétera. Y por otro lado, el doble discurso, ¿no? En pro de la paz. Pero en fin, volviendo al asunto de México, pues no es un hecho aislado. Esto va a marcar también la pauta para que otros países despierten y no se genere un problema de que en un momento dado se cree un estado dentro de otro estado y tengan que combatirlo o empiecen a combatirlo como se está dando en México. En última instancia, no se puede juzgar a los integrantes de la mafia con una interpretación cinematográfica, sino ver cuál es su perfil psicológico, por qué llegaron a eso, por qué, o sea, ¿dónde está la educación? Es decir, hay gente que efectivamente tiene una tendencia a la maldad, pero hoy por hoy, decía un gran escritor portugués, ¿no? Decía, cuando los malos son demasiados, Dios está con ellos. Y eso es lo que está sucediendo. Julio, mira, vamos a tener que cerrar nuestra charla, digamos, todo lo que venís diciendo es súper interesante para Vamos a prestarle cerrarla. muchísima atención, pero bueno, te agradezco enormemente la posibilidad que me diste, más allá de los problemas técnicos que siempre tenemos, por lo menos aquí en Argentina, o tengo yo, no sé si seré la única, pero bueno, ha sido un gusto charlar contigo y bueno, y hasta pronto, y no faltará el momento en que combine contigo una charla para hablar de todo lo que haces desde el campo del arte, sos artista plástico y me interesa conocer tu trabajo y mostrar también qué es lo que hace un mexicano que hoy residís en Francia. Sé que vas y volvés, ¿no? Sí, bueno, no dejo de ir a mi país por cuestión de coleccionistas y por hacer murales, ¿no? El último precisamente que hice fue precisamente el de la historia del judaísmo, ¿sí? Ujú. Y me preguntaban, ¿no? Y yo les decía, sí, yo pinto para los pueblos, no para los gobiernos, Claro. porque los gobiernos son efímeros. Los pueblos tienen una cimentación diferente. Entonces, claro, por supuesto, podemos hablar ¿Eh? a mí me encanta charlar, como te habrás dado cuenta. Bueno, Y lo que por lo pasa que, pronto, con gusto. Te puesto, mando un abrazo y no, despídeme gracias y disculpá ¿eh? las demoras y todos estos inconvenientes No, pero técnicos. ¿cómo crees, por favor? ¿Eh? Bueno, muchísimas Bueno, gracias, que Julio. estés Muchísimas bien. Hasta Adiós. luego. Hasta luego. Clave China. Y nos vamos, sí, en el marco de las tensiones geopolíticas de las que venimos hablando en este programa, traigo aquí, antes de despedirme, las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien reaccionó a las expresiones que tuvo Elon Musk, quien afirmó en la red social X que la mandataria repite lo que los líderes de los carteles le piden que diga. Sheinbaum calificó los señalamientos como absurdos y señaló que su equipo jurídico analiza si procede una acción legal. Lo están viendo los abogados. Afirmó, aunque subrayó que su prioridad es el respaldo del pueblo y el reconocimiento al trabajo de las Fuerzas Armadas y del gobierno federal. La presidenta rechazó las versiones que califican a su administración como narcogobierno y sostuvo que esas acusaciones se caen por sí solas. También criticó a comentaristas y figuras públicas que dijo cambian de postura constantemente para desacreditar al gobierno. Aseguró que su administración continuará enfocada en la seguridad, el bienestar y la atención de los sectores más vulnerables, independientemente de las críticas que afirmó provienen desde la ignorancia o la distancia. Muy bien. Bueno, México también entra dentro de los países que están bajo presión de los Estados Unidos por el perfil ideológico que ha asumido el gobierno mexicano. Así que no nos extraña que ahora se vea acosado este gobierno, como lo viene siendo, producto de la imposición de aranceles que como castigo le impone Estados Unidos a México.
Bueno, muy bien. Nos vemos la semana que viene.瞪着你的眼睛。